Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, el Instituto Estatal Electoral de Baja California y la Universidad Autónoma de Baja California les da la más cordial bienvenida al curso de actualización en Derecho Electoral. Agradecemos la presencia del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Martín Ríos Garay. Agradecemos la presencia del magistrado y magistrada del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Leobardo Loaiza Cervantes y Elba Regina Jiménez Castillo, así como la secretaria general Yulur Imelda Vázquez Fior y la secretaria de Estudio y Cuenta, Cecilia Razo Velázquez. Agradecemos la presencia del consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Rodrigo Martínez Sandoval. Agradecemos también nos acompañen representantes de organizaciones civiles, representantes de gobierno del Estado y de ayuntamientos, así como el público estudiantil y público en general. Bienvenidos sean todos ustedes. Para dar inicio a la conferencia Sistema de Medios de Información en Materia Electoral Local, me permitiré dar lectura de la semblanza de ambos expositores. Magistrado Martín Ríos Garay es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con 2 diplomados, el primero en Análisis Políticos y Procesos Electorales, impartido por la UABC en coordinación con el Instituto de Administración Pública de Baja California. El segundo en Derecho Constitucional y Amparo, impartido por la UABC, en coordinación con el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de la entidad. De su experiencia profesional sobresalen las siguientes. En el Instituto Estatal Electoral se ha desempeñado diversas periodicidades en los cargos jefe de archivo, notificador, asesor, jefe del Departamento de Partidos Políticos. A su vez, en el Tribunal de Justicia Electoral, en distintas periodicidades, se desempeñó como encargado en archivo jurisdiccional, secretario de Estudio y Cuenta, secretario general de 2003 a 2004. Asimismo, fue director de Planeación y Estudios Legislativos de la Secretaría General de Gobierno de 2010 a 2015. De noviembre de 2015 a la fecha, desempeña el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, asumiendo la presidencia del mismo por el periodo 2015-2017. Daré lectura a la semblanza de la licenciada Cecilia Razo Velázquez. Es originaria de la ciudad de Mexicali, Baja California, egresada de la Facultad de Derecho Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, diplomada en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con maestría en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Experiencia laboral. Desde mayo de 2001 se desempeña como secretaria de Estudios y Cuenta en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. En actividad docente, en el ámbito académico, de 2007 a 2015 impartió la materia de Derecho Romano I en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y en 2015 y 2016 en CETIS Universidad. Sus publicaciones. Ha colaborado en varias publicaciones en las revistas Voces Electorales que semestralmente publica el Tribunal de Justicia Electoral del Estado. Cedo el uso de la voz al micrófono a los expositores. Muchas gracias. Saludos a todas y todos aquí presentes. Muchas gracias por hacer un esfuerzo y venir a estar sentados prácticamente 4 horas para escucharnos hablar de justicia electoral y sobre el proceso electoral local. Quiero comentar que inicialmente estaba programado que iniciara la plática con proceso electoral local con el maestro Raúl Guzmán. Sin embargo, por cuestiones de agenda, por actividades del propio Consejo General Electoral, pues va a llegar un poco más tarde. Vamos a iniciar con el sistema de medios de información.
Me da un gusto ver muchas caras conocidas, ver gente que se dedica a la materia electoral, a quienes han sido funcionarios electorales, a representantes de partido, a gente de Mexicali. Gracias por haber hecho el esfuerzo y venir a esta ciudad de Mexicali. Saludo, perdón. Invité a Cecilia Razo a que me acompañara a esta conferencia para que me corrigiera durante la lista. Cecilia Razo es la primera secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de presidencia, ¿no? Me da un gusto saludar al ingeniero Raúl Soria y al señor Soto de Mexicali, el ingeniero Raúl Soria de aquí de Tijuana, Baja California, que en su momento fue su secretario para Asuntos Legislativos y fue mi jefe durante un buen tiempo, ¿no? También me da gusto saludar a Miguel, presidente de la barra de abogados electorales, a Arturo Camacho, a Delfina, miembros de aquí del Colegio de Abogados, ¿no? Vamos a iniciar a hablar con el tema de justicia, del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Antes de iniciar esta plática, por ahí nos abordó un joven de nombre Edgar, no lo veo. Edgar, levanta la mano, ya se fue, allá está. Nos cuestionó y nos dijo, ¿están listos? Porque traigo una serie de preguntas. Le hicimos la aclaración que si estaba relacionada con el tema era bienvenida, pero yo sí les quiero comentar que si durante esta plática hay alguna inquietud, levante la mano y trataremos de darle respuesta, ¿no? Si quieren hacer alguna participación, que más de una conferencia sea propiamente un curso, que sea una dinámica entre expositor y todos ustedes para tratar de aclarar las dudas que surjan en esta materia, ¿no? Sistema de medios de impugnación. En Baja California tenemos prácticamente 22 años de justicia electoral. En 1995, con las reformas que en ese tiempo se hicieron, se instaló el Tribunal de Justicia Electoral, se creó un sistema de medios de impugnación en materia electoral para venir a resolver las controversias que surgían en la materia. De 1995 al presente año, el Tribunal de Justicia Electoral, que es el órgano encargado de resolver estas controversias, ha tenido una evolución significativa, ¿no? Inicialmente, durante los primeros 3 años de vida, estaba concebido como un órgano constitucional autónomo. Posteriormente fue incorporado al Poder Judicial del Estado y por reformas al marco constitucional federal del 2014 nuevamente se le dota de una autonomía y se le separa del Poder Judicial del Estado. 22 años de justicia electoral, en donde pues, prácticamente ha habido una serie de integraciones de plenos distintos y hasta la fecha pues actualmente integramos el Tribunal de Justicia Electoral, como bien lo mencionaba la señorita, la magistrada Elba Regina Jiménez Castillo, el magistrado Leobardo Loaiza Cervantes, aquí presentes, y el de la voz, el magistrado Martín Ríos Garay. Tengo entendido que no todos los que están aquí son abogados, creo que la mayoría son abogados, la mayoría ejercen una función pública en materia electoral o la han desempeñado, o algunos son litigantes, no todos son abogados. Es importante hablar de manera básica sobre los conceptos de la teoría general del proceso a fin de llegar luego o relacionado con la materia electoral. ¿Qué es un litigio? ¿Cuándo se ocupa la intervención de un órgano jurisdiccional? Bueno, cuando regularmente tenemos un litigio. ¿Qué es el litigio? Es el conflicto de intereses calificado por una pretensión de una de las partes y la resistencia de otra. Hay una pretensión, una resistencia. En la pretensión, la petición o reclamación que formula el actor ante el juzgador contra el demandado en relación con un bien jurídico tiene una causa a pedir, un fundamento de la pretensión que exige el actor a través de una razón de derecho y unas razones de hecho. Regularmente o básicamente en materia electoral, quien tiene una pretensión, vamos a encontrar que es un partido político, que es un ciudadano, que es un candidato independiente, que es un candidato de un partido político. Y hay una resistencia, esta resistencia regularmente es una autoridad electoral, en este caso puede ser el Instituto Estatal Electoral a través de algunos de los órganos que lo componen, Consejo General Electoral, consejos distritales, los propios funcionarios que integran el instituto. Pero inclusive un partido político puede tener la calidad de autoridad responsable, como más adelante lo explicará aquí mi compañera,
y son los que regularmente generan la resistencia. En materia electoral, la autoridad electoral, ante la petición de un partido político o de un ciudadano para, por ejemplo, registrar una candidatura a un cargo de elección popular, si hay una negativa por parte de la autoridad, bueno, aquí se presenta un litigio, este litigio se lleva a los tribunales, se forma la litis y el tribunal deberá resolver. Esto es, hay una acción que es el derecho que tienen todas las personas para solicitar que los órganos judiciales del Estado les administren justicia para obtener la satisfacción de una pretensión derivada de la demanda. Regreso al mismo ejemplo, un ciudadano que le ha sido negado su registro a una candidatura independiente, por ejemplo, que es un tema de moda, a través de una acción acude ante un órgano jurisdiccional a pedir justicia. Se plantea una litis, que es el planteamiento formulado al órgano de jurisdicción. Esto es la petición que le hace el recurrente al Tribunal de Justicia Electoral por las partes en el proceso, actor y demandado, para su resolución, en donde existe la afirmación de uno y la contradicción del otro. El sistema electoral se ha vuelto sumamente complejo. Siempre, no por el solo hecho de presentarse un litigio en materia electoral y derivado de un proceso electoral local, el Tribunal de Justicia Electoral tiene competencia. Es necesario ver, por eso la gráfica esta hablamos de jurisdicción y competencia. Regularmente la jurisdicción es la potestad de juzgar que corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales que tienen por objeto el conocimiento y resolución de un litigio. Y la competencia, el ámbito en el cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones. El Tribunal de Justicia Electoral tiene jurisdicción en el Estado y es competente para resolver o conocer de las controversias que surjan en materia electoral derivado de un proceso electoral local. La competencia de entrada está delimitada a los procesos electorales locales y a todos aquellos actos o resoluciones que se emitan con relación a la entidad federativa, ya sea para la organización de un proceso previo, durante o después de un proceso electoral. Pero más adelante vamos a ver que no por el simple hecho de que se emita un acto en materia electoral, en el Estado el tribunal tiene competencia. Las partes en un proceso, pues encontramos que es el actor, el demandado, tercero y el juzgador. El actor, pues es la persona que reclama una pretensión a través de una demanda ante un órgano jurisdiccional. Vamos a ver que podrán tener calidad de actor los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, los candidatos independientes, los ciudadanos que aspiren a una candidatura o aquel que se sienta perjudicado por algún acto emitido por la autoridad electoral. El demandado en este caso siempre va a ser una autoridad electoral, y una autoridad electoral va a ser o un partido político u un órgano del Instituto Estatal Electoral. Y los terceros, pues son personas que originalmente no figuran como parte en el proceso, pero que comparecen en este o son llamados al mismo a defender sus propios intereses. Regularmente el actor pretende que se revoque un acto reclamado o que se modifique una situación de hecho o de derecho que se generó. El tercero interesado regularmente procura que se confirme esa resolución. Partiendo de estos elementos básicos, vamos al sistema de medios de impugnación en materia electoral. Pero previo a hablar del sistema, debemos recordar lo que dice nuestro artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos dice este numeral? Si bien recuerda, dicen que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. ¿Por qué es una república representativa? Bueno, porque el gobierno está formado por cámaras legislativas que representan a todos los sectores de la población. Hay una periodicidad en el cambio de los gobernantes, por eso es demócrata.
Es federal porque está unida por estados libres y soberanos que conforman una unión, y es laica porque está libre de creencia religiosa en la forma de gobierno. Regularmente, cuando hablamos de una república, el contrasentido de una república o la contraparte de una república pues es la monarquía. A su vez, el artículo 41 nos dice que el pueblo ejerce soberanía por medio de los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo. Aquí agregamos que se renovará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Hay otro poder que también integran este poderes de la Unión. ¿Cuál es? Ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Pero por qué hacemos referencia exclusivamente a estos dos poderes? Bueno, porque son los poderes que se eligen a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. Como bien saben, los integrantes del Poder Judicial son designados mediante otros mecanismos, regularmente mediante designaciones directas a través de un concurso de convocatoria pública por los congresos locales. Tenemos que en el sistema de medios de impugnación vamos a ver inmersa 4 autoridades. El Instituto Nacional Electoral, si bien recordarán, esto es a partir de la reforma del 2014, una reforma constitucional de gran calado, en donde se transformó a lo que se le conocía como Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Este nuevo instituto tiene nuevas competencias en la materia. No solo se encarga de organizar los procesos electorales federales, sino tiene intervención, y una intervención directa y muy sólida en los procesos electorales locales. Con relación a los actos o resoluciones que emita el Instituto Nacional Electoral a través de toda una gama de órganos electorales que la conforman, bueno, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien va a ser el que conozca de los conflictos que surjan en un proceso electoral federal y de los actos y autoridades que emitan el Instituto Nacional Electoral. Y aquí viene el tema de la competencia. Resulta que conforme al nuevo modelo electoral, el Instituto Nacional Electoral tiene competencias exclusivas en el Estado relacionadas con el proceso electoral y que emite, por ejemplo, una de ellas es la integración de las mesas directivas de casilla. Otra de ellas es que el Instituto Nacional Electoral, mediante un mecanismo de convocatoria pública, elige a los consejeros electorales que integran el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral. Aquí les pregunto, bueno, ¿qué sucede si alguien se inconforma en contra de una designación de un consejero electoral? Si alguien pretende inconformarse en contra de la integración de una mesa directiva de casilla. Se emite en el ámbito de un proceso electoral local. ¿Quién es el órgano competente para conocer de este conflicto? Bueno, pues lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Era lo que les mencionaba, esta complejidad del proceso electoral, aun y cuando se emite en el Estado para un proceso electoral local, no por solo ese hecho tenemos competencia como Tribunal de Justicia Electoral para conocer el conflicto que se derive. En el ámbito local, pues tenemos al Instituto Estatal Electoral. El Instituto Estatal Electoral, si bien no es parte aquí del tema, bueno, principalmente se integra por 2 órganos, el Consejo General Electoral, que es el órgano superior normativo, consejos distritales, cuentan con una secretaría ejecutiva y con áreas operativas que le ayudan en el funcionamiento para la organización del proceso electoral local. Cuando el Instituto Estatal Electoral emite algún acto o resolución, si hay un conflicto con relación a ese acto y se interpone algún recurso o algún medio de impugnación local, entonces aquí sí será el Tribunal de Justicia Electoral el competente para resolver la controversia planteada. Sin embargo, cada caso se debe examinar la competencia, porque nos ha sucedido en el tribunal o un asunto en el tribunal relacionado con una designación de un responsable de bodega en un consejo distrital en Mexicali, que se impugna su designación. Fue el propio consejo distrital quien autoriza ese nombramiento. El tribunal confirma esa definición. Sin embargo, el recurrente se va a la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Guadalajara nos dice que nosotros no teníamos competencia porque esa persona había sido nombrado por un órgano electoral federal.
El tema de la competencia es un tema medular en materia electoral, pero yo les quiero comentar que no se preocupen. El hecho de que se equivoquen en la vía, el hecho de que un ciudadano, un partido político, un candidato presente un recurso, como le quieran llamar, un medio de impugnación innominado, si el competente es una autoridad electoral, pero lo presenta en autoridad local, la autoridad electoral local, en este caso el Tribunal de Justicia Electoral, debe analizar la competencia. Si se considera que no es competente, lo deberá remitir a la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial correspondiente. Igual sucede en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal está conformada por una sala superior con residencia en la Ciudad de México, 5 salas regionales. Baja California pertenece a la sala de Guadalajara, y una sala especializada para procedimientos especiales sancionadores. Si un ciudadano presenta un recurso ante el INE con relacionado a un proceso electoral local, el INE lo remite a la sala superior tiene la obligación de revisar competencia. Si advierte que el Tribunal de Justicia Electoral es competente, lo remite de manera inmediata al Tribunal de Justicia Electoral para que resuelva lo que en derecho corresponda. Quiero platicarles que durante el proceso electoral o inclusive en esta temporalidad, en este año, es muy concurrente que los actores o los recurrentes o quien se sienta afectado por una autoridad vaya directamente ante la sala superior o ante las salas de Guadalajara a fin de saltarse al Tribunal de Justicia Electoral. Sin embargo, esta instancia federal está obligada por criterios jurisprudenciales de ello mismo de remitir a la instancia local para que resuelva lo correspondiente, ¿no? Hace 4, 5, 6 años, si no es que un poco más, la Sala Superior sacó una tesis que se le denomina per saltum. Esta tesis indica que si un promovente puede saltarse la vía local cuando está en riesgo el dictado de una resolución favorable o que se le resuelve en tiempo. Se abusó de esta tesis, todos iban directo a la Sala Superior o a la Sala Guadalajara, y cuando no había esa urgencia de resolución, la Sala Superior como que recompuso el camino, y todos aquellos asuntos que van a las autoridades federales, cuando no hay una urgencia de resolución, nos remiten inmediatamente. Así que si desean sacarle la vuelta al Tribunal de Justicia Electoral, por el momento eso no va a ser posible por el federalismo judicial que ha implementado la Sala Superior. Otro tema que es de gran relevancia es el tema de los principios rectores de la función pública electoral. Todas las autoridades electorales están obligadas a acatarlos, entre ellas el Tribunal de Justicia Electoral, y en aplicación del sistema de medios de impugnación. Medularmente estos principios eran 5: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, y con motivo de la reforma federal 2014 antes anunciada, se agregó el principio de máxima publicidad, ¿no? ¿Y qué significa el principio de máxima publicidad? Bueno, pues es un principio nuevo. Regularmente este principio lo asociamos a que todos los actos e información en poder de los órganos electorales es pública. Eso, así se puede resumir el principio de máxima publicidad. ¿Cuál es el fundamento constitucional del sistema de medios de impugnación? Este lo encuentran en el artículo 41, base es esta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que se establece un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. Este mismo numeral se replica en el artículo 116. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el precepto medular en donde se regula el proceso electoral federal, pero también se establecen bases para los procesos electorales locales. En el artículo 41 ustedes van a encontrar la competencia. Ahí determina claramente la competencia del Instituto Nacional Electoral y la competencia de los OPLES, le denomina ahí, de los organismos públicos electorales locales, en este caso el Instituto Estatal Electoral, y nos habla del sistema de medios de impugnación. Pero en el artículo 116, tiene varias fracciones. Por ejemplo, la fracción tercera regula lo relativo a los poderes judiciales
de los estados, la fracción segunda lo relativo a los poderes legislativos, y la fracción cuarta del artículo 116 nos establece las bases que deben contener las constituciones locales y las leyes electorales locales en materia electoral, y en una de ellas se habla que las constituciones y leyes de los estados deberán garantizar que se establezcan un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones se sujeten al principio de legalidad. Esto mismo lo encontramos en el artículo 5, apartado E de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Repito, artículo 41 de la Constitución Federal establece las bases para los procesos electorales federales y algunas para los procesos electorales locales. El artículo 116, fracción cuarta, establece las bases mínimas que deben contener las constituciones locales y las leyes electorales locales en materia electoral. Y en nuestra Constitución Política del Estado es el artículo 5, apartado A, que establece la existencia de este sistema de medios de impugnación. Esta misma complejidad, que también lo vemos en el sistema de medios de impugnación, pues nos habla de un marco normativo que rigen, por ejemplo, a los medios de impugnación a nivel federal, 1, 2, 3, 4, 5 ordenamientos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales, ¿qué es esto? Los tratados internacionales. Recuerden, para aquellos que son abogados, que a partir de la reforma de derechos humanos del 2011, de junio del 2011, los tratados internacionales son de observancia obligatoria ya para los juzgadores, así que es uno de los nuevos ordenamientos que debemos de tomar en cuenta para resolver lo que en derecho corresponda. A nivel federal tenemos también una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta ley es la que regula la forma en que se va a desarrollar un proceso electoral, pero también establece mecanismos para los procesos electorales locales, inclusive establece el tema o el funcionamiento de los órganos administrativos, de los OPLES y de los tribunales electorales. La Ley General de Partidos, que tiene por objetivo regular la forma en que se organizan y se constituyen los partidos políticos. Aquí encontramos el mencionado financiamiento público que reciben estos institutos políticos, y finalmente a nivel federal hay una Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece prácticamente 8 medios de impugnación que a nivel federal se pueden hacer valer, inclusive uno que a nivel local, con relación a las resoluciones que emita el Tribunal de Justicia Electoral, bueno, se puede interponer un juicio de revisión constitucional electoral. Este lo encontramos en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Para presentar un medio de impugnación, para tener la noción de lo que se va a solicitar, es importante tener conocimiento de todos estos instrumentos. A nivel local, bueno, pues tenemos nuestra Constitución Política del Estado de Baja California. Ya mencionaba el artículo 5, donde el artículo 5 se establecen las bases mediante las cuales se va a desarrollar el proceso electoral local y las bases del sistema de medios de impugnación, pero tiene otros artículos, como el artículo 68, que nos habla de la competencia del Tribunal de Justicia Electoral. Hay otros artículos relacionados con la materia electoral, que son, por ejemplo, el 17, el 15, 16, 17, que tiene que ver con el tema del poder legislativo, el sistema mediante el cual se elijan los diputados. Por ahí los principios de elegibilidad contenidos en el 78 y 79 en relación a municipios. Tenemos una ley electoral local. Esta ley electoral local, por ahí el tribunal tiene un compendio de legislación electoral, contempla estas 4 leyes que vienen a continuación. La ley electoral local, bueno, ¿qué regula o qué establece? Establece por la forma en que se va a organizar un proceso electoral local, pero concatenado con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tenemos la Ley de Partidos Políticos en el Estado, que nos establece la forma y mecanismo mediante cuales se va a constituir un partido político local, sus derechos y obligaciones, y aquí nuevamente encontramos la figura del financiamiento público. La ley que reglamenta las candidaturas independientes en el Estado. Yo creo que vale la pena presumir que Baja California
o resaltar más bien que Baja California es el único estado con el que cuenta una legislación que reglamenta candidaturas independientes. Todos los demás estados, las reglas de candidaturas independientes se encuentran inmersas en los códigos electorales o en las leyes electorales. Esta ley, si bien retoma de manera medular lo que está a nivel federal, bueno, sí tiene particularidades distintas que no las encontramos, ¿no? Y finalmente la ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, la cual pues, reglamenta la organización y funcionamiento del tribunal. Estamos contando 1, 2, 3, 5, 10 ordenamientos, no son todos, hay más. Adelante, compañero. En la cuestión federal o las leyes generales, me parece que se está pasando por alto la de delitos electorales, no sé si es correcto. Tienes toda la razón, falta la ley general de delitos electorales, no la agregamos aquí porque no tiene que ver propiamente con el sistema de medios de impugnación, pero la pregunta es muy acertada, o más bien el cuestionamiento, ¿no? Por ahí, si no mal recuerdo, tenemos en 2 asuntos en donde se nos decía esto es un delito electoral, entonces pues el tribunal no tiene competencia para conocer de materia penal, ¿no? Nosotros analizamos, si no mal recuerdo, determinamos que no había una infracción administrativa y en consecuencia si no había una infracción administrativa, bueno, pues no tendría razón de ser darle vista al Ministerio Público, ¿no? Pero si se nos llegara a presentar un asunto con relación a algún delito electoral, bueno, nosotros tendríamos la obligación de darle vista a la fiscalía correspondiente, ¿no? Entonces son 11 ordenamientos, pero no son todos los ordenamientos, todavía el INE tiene una serie de reglamentaciones, adicionalmente a las leyes generales, hace como 1 año o 2 años se emitió un reglamento de elecciones, es importante para aquellos que les interesa la materia que lo conozcan. El Instituto Estatal Electoral a la vez tiene su reglamentación interna, el Tribunal de Justicia Electoral tiene también un reglamento interno que regula a mayor detalle el funcionamiento del órgano jurisdiccional, pero también establece modalidades en la sustanciación de los medios de impugnación. ¿Qué es un medio de impugnación? Bueno, pues son los mecanismos jurídicos para confirmar, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones en materia electoral. Regularmente va un partido político, un candidato, alguien que se considera afectado por un acto o resolución, inclusive por una omisión. Las omisiones, no solamente vamos al Tribunal de Justicia Electoral a reclamar la ilegalidad o inconstitucionalidad de un acto o resolución, también las omisiones son objetos de resolución por parte del Tribunal de Justicia Electoral. En este año hemos tenido varias en contra del Instituto Estatal Electoral. ¿Qué es lo que busca el actor? Bueno, regularmente un actor busca que se modifique una situación jurídica o que se revoque o que se anule una elección, ¿no? El tercero interesado, pues ¿qué es lo que busca? Medularmente que se confirme el acto reclamado. El objeto del sistema de medios de impugnación es dar definitividad a los distintos actos y etapas del proceso electoral y la sujeción al principio de constitucionalidad y legalidad. Inicialmente, cuando pues del 95, prácticamente 20 años o 16, 17 años, regularmente el Tribunal de Justicia Electoral revisaba que los actos y resoluciones pues, se sujetaran al principio de legalidad. Lo que se hacía propiamente en el tribunal era un control de legalidad. Sin embargo, en base a las nuevas tendencias o derivados de una serie de reformas, ya el Tribunal Electoral también conoce de materia de constitucionalidad, inclusive pudiera llegar a inaplicar algún precepto de las leyes electorales locales, ¿no? Se nos presentó, si no mal recuerdo, un tema en candidaturas independientes. Sala Guadalajara declaró la inaplicabilidad de un artículo relacionado con el porcentaje de candidaturas independientes. Nosotros en el tribunal replicamos esa inaplicabilidad. Esta inaplicabilidad consistía en que para poder ser candidato independiente para diputados
Por el principio de mayoría relativa, la ley establece dos porcentajes, un 3% y un 2.5%. El 3% lo establece de manera general para todos los distritos, pero con la salvedad que aquellos distritos con cabecera exclusiva en un municipio, como era el caso de Rosarito y Tecate, deberían de tener el 2.5%. Se estableció en su momento que eso era violatorio del principio de igualdad, sin aplicó esos preceptos. A partir de estas nuevas formas de resolución, bueno, pues se da a partir de la inclusión o de la reforma en materia de derechos humanos que mencioné del 2011, ¿no? Así que pueden solicitarle al tribunal la inaplicabilidad de algún artículo por considerarlo contrario a la Constitución Política del Estado o a la Constitución Federal o a un tratado internacional. No quiere decir que les vayamos a dar la razón, seguramente tendríamos que analizar caso por caso, pero eso es un caso en donde se ha declarado la inaplicabilidad de un precepto de la ley electoral local. También está declarado inconstitucional el tema de la residencia que se exige para los candidatos a munícipes. Nuestra Constitución Política del Estado establece que para ser candidato a munícipe, ¿qué es un munícipe? Bueno, pues puede ser un presidente municipal, un síndico, un regidor. Se exige una residencia de 10 años efectiva en el municipio. Se declaró la inaplicabilidad en virtud de que para ser diputado se requiere 5 años, y por ahí se estableció por la Sala Guadalajara que no había un parámetro que justificara esa diferencia, ¿no? Entonces, para los siguientes procesos electorales, si no se reforman esas normas, bueno, y si hay una negativa del Instituto Estatal Electoral de emitir un registro en candidaturas independientes porque no alcanzó el 3%, pero sí obtuvo más del 2.5%, o por registro en una planilla de municipios en base a la residencia, bueno, pues ya saben, tienen la posibilidad de acudir al tribunal para solicitar la inaplicación de esos preceptos. El sistema de medios de impugnación en nuestro estado está conformado pues, básicamente de 3 recursos: inconformidad, apelación y revisión. El recurso de inconformidad es el que prácticamente más se hace valer durante la etapa del proceso electoral. Como verán en la plática siguiente del proceso electoral, bueno, se conforma por una serie de etapas, ¿no? Pero hay una etapa fundamental que es la preparación de la elección. La preparación de la elección inicia básicamente inicia el segundo domingo de septiembre del mes anterior a la elección y concluye hasta el día que inicia la jornada electoral. Son prácticamente 8 meses de organización del proceso electoral. Durante esa etapa, regularmente el recurso que se hace valer es el recurso de inconformidad. ¿Por qué? Por partidos políticos, candidatos independientes, ya sea contra actos y resoluciones de los órganos electorales, ¿no? También lo pueden establecer personas o entidades que se consideren afectadas por los procedimientos de responsabilidad. Pongo ejemplos de recurso de inconformidad. A un partido político se le niega el registro de una planilla de municipios en la ciudad de Tijuana, Baja California. Bueno, el medio jurídico que tiene a su alcance es el recurso de inconformidad. Otro ejemplo, 2 o más partidos forman una coalición, van y solicitan el registro ante el Instituto Estatal Electoral. El Instituto Estatal Electoral niega ese registro. Bueno, cualquiera de los partidos que forman o que pretenden formar esa coalición puede acudir a través del recurso de inconformidad. O inclusive, pongo los ejemplos a la inversa, el Instituto Electoral otorga el registro a la planilla registrada por el partido X en la ciudad de Tijuana. Otro partido político puede venir a inconformarse por el registro de esa planilla a través del recurso de inconformidad, alegando tal vez cuestiones de elegibilidad, que no se debió haber dado el registro a esa planilla porque los candidatos no reunieron los requisitos de elegibilidad. Otro ejemplo a la inversa, se otorga el convenio de coalición, un partido político puede venir a reclamar ante el Tribunal de Justicia Electoral que ese
registro de coalición es indebido porque alguno de los partidos no reúne los requisitos para haberse conformado la coalición. El recurso de apelación. El recurso de apelación lo hacen valer las asociaciones políticas cuando se les niegue el registro como partido político. Para conformar un partido político, la ley electoral nos establece una serie de pasos. A nivel local, recordemos que tenemos partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. Los partidos políticos nacionales, ¿quién les da su registro? El Instituto Nacional Electoral, y el registro a los partidos políticos locales, pues el Instituto Estatal Electoral. Nuestra normatividad señala que para solicitar el registro se debe iniciar el procedimiento una vez pasada la elección de gobernador correspondiente. Durante el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernador pueden iniciar los trámites para constituirse como partido político. Hay toda una serie de etapas que desarrolla la asociación, debe celebrar asambleas, tener un mínimo de militantes, tener sus estatutos, haberlos aprobado, declaración de principio, y una vez desarrollado todo ese procedimiento, que regularmente dura un año y medio, el Instituto Estatal Electoral debe emitir la resolución correspondiente. Esta resolución puede ser de dos formas: una en sentido positivo, se otorga el nacimiento del nuevo partido político local, o en sentido negativo se le niega el registro de esta asociación política. Bueno, en cualquiera de los dos escenarios, la asociación que se le niega un registro puede venir al Tribunal de Justicia Electoral a solicitar pues que se revoque el acto en virtud de que desde su punto de vista reunió los requisitos para otorgarles el registro de partidos políticos. Este es así el recurso de apelación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se le otorga el registro? Si se le otorga el registro y un partido tradicional, por llamarlo así, que ya tiene su registro, se inconforma, ¿cuál es el recurso que ese partido puede hacer valer? Bueno, en este caso es el recurso de inconformidad. ¿Por qué? Porque él ya tiene el registro correspondiente y es para objetar los actos y resoluciones de las autoridades electorales. El recurso de apelación también es, aquí hay dos variantes, dice, por los aspirantes a candidatos independientes contra actos o resoluciones de los órganos electorales emitidos en base a la ley de candidaturas independientes. La figura de candidatos independientes tiene dos momentos. Hay un momento en donde es aspirante y otro cuando se convierte en candidato independiente. El primer momento, el ciudadano constituye una persona moral, una asociación civil, solicita al Instituto Estatal Electoral o da su aviso de intención de participar bajo la figura de candidato independiente, realiza una campaña de promoción solicitando el apoyo ciudadano. Una vez que logra el apoyo ciudadano, el 2.5%, el 2% o el 3%, y dentro de los plazos que señala la ley, presenta al Instituto Estatal Electoral la documentación correspondiente. El Instituto Electoral revisa y si están todas las reuniones les dice puede ser registrado como candidato independiente. En toda esa etapa, este ciudadano, si se considera afectado por algún acto o resolución, puede interponer un recurso de apelación. Pero ¿qué sucede cuando ya tiene su registro como candidato independiente? Bueno, si se objeta algún acto de autoridad, será el recurso de inconformidad. Aquí hubo un caso muy sonado en la ciudad de Tijuana de una aspirante a candidata independiente de una planilla que el Instituto Estatal Electoral le negó el registro, o más bien le negó la constancia de porcentaje. Esta ciudadana se inconformó, presentó Carolina Eubanel, no sé si la recuerdan, presentó su recurso de apelación. El tribunal le dio la razón y ordenó al Instituto Estatal Electoral que expidiera la constancia de porcentaje correspondiente, no la constancia como candidata independiente, sino simplemente que había cumplido con los requisitos, y ya si era de voluntad de ella acudir a registrarse, bueno, lo tendría que hacer en la etapa correspondiente. Y el recurso de apelación, otros que lo pueden hacer valer son los militantes de partidos políticos estatales y nacionales para asuntos internos y tratándose de los procedimientos y requisitos de selección de precandidatos y candidatos.
Regularmente los asuntos más conflictivos en el Tribunal de Justicia Electoral son los asuntos internos de los partidos políticos nacionales o estatales. Inicialmente la ley señalaba que si un militante de un partido político se consideraba afectado por un acto de autoridad del mismo partido político, bueno, tratándose de partidos locales, podía acudir ante el Tribunal de Justicia Electoral. Cuando se trataba de institutos nacionales, pues debería acudir ante la Sala Superior o ante la Sala de Guadalajara. Sin embargo, por criterio se nos ha dado esas atribuciones de conocer los conflictos internos una vez que son agotados los medios intrapartidistas locales. Esto es para que un militante acuda ante el Tribunal de Justicia Electoral, plantee un litigio y el tribunal conozca, debió haber agotado primeramente la cadena impugnativa interna, ¿no? Regularmente los militantes acuden al tribunal de manera en per salto. Prácticamente son pocas las veces que se justifica ese per salto. El tribunal lo reencausa y le pide al órgano partidario que resuelva lo conducente. En contra de lo que resuelve el órgano partidario, bueno, el tribunal ya podrá conocer si se presenta alguna inconformidad, y la vía correspondiente pues es el recurso de apelación. Recapitulo: recurso de inconformidad se hace valer ante autoridades electorales, por los partidos políticos, candidatos independientes, por las personas que se consideran afectadas en un procedimiento de responsabilidad. Recurso de apelación, las asociaciones políticas, por los aspirantes a candidatos independientes y por los militantes de los partidos políticos. Si se equivocan de vía, no deben de preocuparse. El tribunal tiene la obligación de revisar cuál es la real intención del promovente. Y si nosotros observamos que en realidad el recurso que procedía se presentó un recurso de inconformidad, pero el que procedía era un recurso de apelación, nosotros mismos estamos obligados a hacer un reencauzamiento y a darle curso como recurso de apelación. Esto tendrá prácticamente unos 6 años que se está realizando esta práctica, porque anteriormente, si el ciudadano se equivocaba de vía, la consecuencia lógica era una improcedencia, un desechamiento de su recurso. Hoy, en base a lo que siempre ha establecido nuestro artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de acceso a la justicia, los tribunales, si observamos que el actor, el recurrente o quien se viene a quejar o quien viene a traer una pretensión ante el Tribunal Electoral se equivoca de vía, y si reúne los otros requisitos de procesabilidad, por ejemplo, si está presentado en tiempo y forma, si en realidad existe un acto de autoridad, bueno, hace el reencauzamiento correspondiente y se analiza y resuelve en la vía correspondiente. Y finalmente tenemos el recurso de revisión. El recurso de revisión lo hacen valer los partidos políticos y coaliciones, así como los candidatos independientes. Este recurso tiene una etapa en específico. El recurso de inconformidad y de apelación lo podemos ver en cualquier tiempo, estemos o no en proceso electoral. Hoy, año que no tenemos proceso electoral local, puede haber un conflicto interno de un partido en específico, bueno, tiene el recurso de apelación. La autoridad electoral, representada aquí por el consejero Rodrigo Martínez Sandoval, puede emitir un acto de autoridad, bueno, será el recurso de inconformidad por el cual va a conocer el Tribunal de Justicia Electoral. Y el tercer recurso, recurso de revisión, este solamente se presenta en una etapa del proceso electoral. ¿Y esa etapa cuál es? Una vez que concluye la jornada electoral, se empiezan a realizar los cómputos distritales. De los cómputos distritales se hacen las declaraciones de validez, se entregan las constancias de mayoría, inicialmente a los diputados, posteriormente los diputados por los consejos distritales, posteriormente a los municipios por el Consejo General Electoral y al gobernador por el mismo Consejo Electoral local. En contra de esta entrega de constancias, de la declaración de validez, de la realización de los cómputos distritales, procede el recurso de revisión. También procede para conocer, por ejemplo, una vez que el instituto hace las asignaciones de diputados por el principio de mayoría relativa, de representación proporcional, y las de municipios, regidores por el principio de representación proporcional, también el recurso correspondiente para objetar lo mismo es el recurso de revisión.
Fuera de esa etapa ya no tiene utilidad este recurso, porque este recurso es para resultados, prácticamente para objetar resultados electorales. Este recurso es muy recurrente en los tribunales. Nosotros tuvimos en el pasado proceso electoral bastante carga con relación a los recursos de revisión. Prácticamente todos los distritos fueron impugnados. Prácticamente 3 municipios fueron impugnados: Ensenada, Tijuana, Mexicali. Tecate y Rosarito fueron los que se salvaron, no presentaron impugnación. Y durante esa etapa, ¿no? Y quiero comentarles que regularmente en esta etapa, cuando resolvemos los recursos de revisión, pues son expedientes extensos. Hubo un expediente relacionado con esta ciudad que se integró por 28 tomos, 2 carpetas, un poco más de 10,000 fojas, y estos recursos regularmente tenemos que resolverlos en un plazo de 30 días. Hasta aquí yo cedería el uso del micrófono a mi compañera, o si antes, a ver si hay alguna pregunta. Edgar estuvo muy silencio, creo que se fue. No, sí, magistrado, si me lo permite, sí quiero hacer un cuestionamiento. Relativo al proyecto de sentencia que precisamente menciona a la impugnación de alcaldía del municipio de Tijuana. Ya es sentencia, ¿eh? Es sentencia. En este caso, el posicionamiento a cargo del magistrado Leobardo Loaiza en su momento. Que su servidor tenga entendido dentro de las causas como medio de prueba, no se puede tomar una evidencia. No se puede tomar como medio de prueba un impreso de medio de comunicación, llámese periódico, fotografía, algo por el estilo. Que yo tenga conocimiento, pero en este caso sí fue tomado como medio de prueba, me parece, un medio de comunicación, impresos en este caso. No sé si estoy en lo correcto o tú me podrás... Estás en lo correcto. Las pruebas lo vamos a ver aquí con la compañera. Por ejemplo, estás hablando de una documental privada o una documental pública. Los medios impresos terminan siendo una documental privada, ¿no? Entonces, sí son tomados en cuenta, no solo en el recurso de revisiones, sino en todos y cada uno de los recursos. Inclusive aquí no traemos en la gráfica, porque no es propiamente materia del procedimiento especial sancionador. El tribunal, por ejemplo, además de estos 3 recursos, conoce el procedimiento especial sancionador. Y este procedimiento en específico, ¿a qué se refiere? Es para conocer de irregularidades con relación a la campaña electoral, con relación a la fijación, por ejemplo, indebida de propaganda electoral, con relación, por ejemplo, a actos calumniosos que se está haciendo en la propaganda electoral. Este procedimiento especial sancionado regularmente, la denuncia se presenta ante el Instituto Estatal Electoral. El Instituto Estatal cuenta con una unidad de lo contencioso administrativo, tramita, hace la investigación correspondiente y una vez que integra el expediente lo turna al Tribunal de Justicia Electoral para que resuelva en definitiva lo correspondiente. Así va a funcionar ahora el sistema anticorrupción. Aquellos que hemos sonado mucho el sistema anticorrupción, si un funcionario público comete una falta grave, será el ORFIS el que hará la investigación correspondiente, integrará el expediente y lo remitirá. No sé a quién lo va a remitir porque creo que todavía no concluye la reforma, pero lo deberá remitir al Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. Actualmente no tenemos un Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tiene que emigrar o tiene que evolucionar hacia ese nuevo nombre. Por ahí se habla de que van a tener una sala especializada, pero es un proyecto, tengo entendido. Y en este sistema anticorrupción, de una u otra manera ya lo tenemos en materia electoral. En materia electoral, el Instituto Estatal Electoral integra la denuncia, hace la indagatoria correspondiente, lo remite al tribunal y el Tribunal de Justicia Electoral resuelve lo correspondiente. ¿Y por qué traigo a colación? Porque regularmente en esos procedimientos sancionadores las pruebas son los periódicos. Yo recuerdo que sancionamos a un aspirante a candidato independiente porque hizo una publicación en el semanario Z, hizo una publicación anticipada
de sus aspiraciones a ser candidato independiente, y consideramos que eran actos anticipados de campaña, y fue la base, fue un periódico, no fue un semanario Z. Adicionalmente se perfeccionó porque en diligencias para mejor proveo el semanario nos respondió, si no mal recuerdo, que había sido contratada en exprofeso por dicho ciudadano, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. ¿Quieren hacer receso o continuamos con Cecilia? Adelante, Miguel. No, perdón, no. Miguel está acá. Gracias, magistrado. Yo quería preguntarle si ustedes, como Tribunal de Justicia Electoral aquí en el Estado, están obligados en sus resoluciones a aplicar el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Sí, estamos obligados en base a lo que dispone el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mencioné dos ejemplos, ¿no? El tema de la inaplicabilidad, que lo hemos hecho nada más en una ocasión, que fue en tema de candidaturas independientes, en el tema de porcentajes, y en otras ocasiones, si no me recuerdo, también con el tema de candidaturas independientes se nos solicitó la inaplicación de artículos de la ley electoral, inconstitucionalidad de la ley electoral, de la ley de partidos políticos con relación al financiamiento privado que podían recibir los candidatos independientes. Nosotros no declaramos inaplicabilidad, lo que hicimos fue una interpretación conforme, porque sin necesidad de expulsarlo del sistema, encontramos la solución mediante otros mecanismos. Y en ese asunto en particular, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Un candidato independiente tiene derecho a financiamiento público y privado. El financiamiento, vamos a hablar de Tijuana, el financiamiento público que se le entregó a las planillas registradas en la ciudad de Tijuana era de 50,000 pesos. El tope de gastos de campaña era de 10 millones de pesos. Cantidades más menos, ¿no? Esto implicaba que un candidato independiente para una planilla iba a recibir 50,000 pesos, mientras un partido político iba a recibir 1 millón, 2 millones, 5 millones, dependiendo de cada partido. Pero además estaba limitado a recibir financiamiento privado a otros 50,000 pesos, algo así, ¿no? Entonces era ilógico o inequitativo que un candidato independiente pudiera hacer una campaña de altura, o por lo menos llegar a un partido a realizar una campaña similar a la de un partido político, cuando el partido político iba a tener recursos hasta el tope de gastos de campaña, ¿no? Y mientras un candidato independiente su tope iba a ser 100,000 pesos. Nosotros, a través de una interpretación, se nos solicitó la inaplicación por varios candidatos independientes, no inaplicamos, hicimos una interpretación conforme y señalamos que el financiamiento privado que podían obtener eran hasta el tope que se establecía para la campaña correspondiente, ¿no? Pero sí lo estamos realizando, ¿no? Adelante, señor Soto. Con la observación de que no por el hecho que nos solicitan lo concedemos, ¿no? Necesitamos hacer el test de proporcionalidad y todo lo concerniente para determinar si efectivamente la norma se apega a la Constitución o al tratado, ¿no? Y sí te aclaro, ¿no?, qué sucede con este andamiaje, por ejemplo, de normas generales, de normas locales. ¿Qué sucede si se nos pone o se solicita la inaplicabilidad de una norma general? Ahí nosotros encontramos un criterio de la Sala Superior que dijo: no, ustedes no pueden, somos nosotros. Ustedes pueden inaplicar o hacer control difuso con relación a las normas electorales locales, más no con las normas generales, porque eso le compete o es exclusivo de la Federación. Pero es un criterio que debemos obedecer, derivado de la Sala Superior, ¿no? Adelante, señor Soto. Buenas tardes. Puede decir mi maestro de Derecho Constitucional que lo que es claro no requiere explicación. Creo que la explicación que nos acaba de dar el señor magistrado, el presidente magistrado, fue muy amplia, clara, transparente, y sobre todo como modesto profesor de Derecho Electoral en Mexicali, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, y como consejero ciudadano también electoral, pues me da mucho gusto que se esté difundiendo el derecho electoral aquí en el Estado, una materia que realmente le hace falta mucha difusión, porque queremos una ciudadanía pues más capacitada y más crítica para
porque para que esté mejor preparada y que participe en los procesos electorales, que por cierto ya se acercan el año que... Qué bueno que se están dando estos cursos, estos tan importantes, tan necesarios. Qué bueno que van a continuar, ya se hicieron en Mexicali, qué bueno que van a continuar en Ensenada. Y la propuesta es que esto siga siendo permanente, presidente magistrado. El derecho electoral, los aspectos de teoría del Estado, los aspectos en materia electoral, y sobre todo difundir la gran reforma electoral que se hizo hace poco. Ya tenemos partidos políticos, medios de impugnación, en fin, es tan amplio el derecho electoral que una pregunta sería, pues, una gota en el mar. Solamente era reiterar, pues, que ojalá se sigan haciendo estos cursos, esta discusión del derecho electoral, que tanta falta hace entre nuestra ciudadanía y sobre todo entre la juventud universitaria. Ya tuve el gusto de recibirlos en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas en Mexicali, ¿verdad? Y qué bueno que los estoy viendo como nunca, como el INE, el Tribunal a su digno cargo, el Instituto Estatal Electoral, en fin, la FEPADE, todos están participando activamente en una estrecha vinculación en que la sociedad la beneficia. Era mi participación y de veras desearle sinceramente como ciudadano que soy, que esto se siga dando, que se siga promoviendo, porque aquí en Baja California nos hace mucha falta. Aquí Vasconcelos decía que aquí terminaba la cultura y empezaba la carne asada. Y vamos a decirle a nuestro querido maestro Vasconcelos, pues que ya en el norte del país, en esta zona tan desértica del país, ya tiene unas generaciones que se están preparando y que quieren dar la batalla para que en el norte, aquí en Baja California, haya gente más preparada y más en esos temas tan difíciles, y que obviamente tenemos que estar muy preparados para no elegir el día de mañana a gente inútil que venga a decirnos qué vamos a hacer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, señor Soto. Pues aprovecho el comercial, ¿no? Y sí, efectivamente hemos estado principalmente por cuestión de la distancia en la ciudad de Mexicali. Tenemos un programa de diálogos universitarios donde acudimos al aula de las universidades, sea pública, sea privada. Hemos estado en Xochicalco, en 16 de septiembre en la UABC, en varias universidades ahí de la entidad. Aprovecho ahí, quien desee que acudamos al aula y a platicar sobre temas electorales nos lo haga saber. Por aquí andaban estudiantes de la Universidad de Xochicalco, ya se fueron. Es importante la preparación y el conocimiento. Pocas universidades tienen, por ejemplo, en sus facultades de Derecho la cátedra de Derecho Electoral, ¿no? Es pues hay una deficiencia, creo que en la UABC la tiene, pero optativa, ¿no? Sí, entonces requiere un número mínimo. La verdad no entiendo esos esquemas ahora de la universidad, ¿no? Cuando yo estudié eran sistemas rígidos, ¿no? Y 5 clases y son estas el primero, segundo, tercero y cuarto quinto semestre. Y ahora que creo que por puntos y no sé qué tantos y luego tienes que llevar una serie de optativas, ¿no? Pero sí es importante este tipo de pláticas. Por ahí vi que alguien levantó la mano. Sí, buenas tardes. Soy abogado, litigante, y por lo mismo me interesa saber si ahorita, después de la plática que nos acaba de dar, mencionaba un sinfín de recursos que se interpusieron en todos los distritos en la elección pasada. Mi pregunta es muy concreta: si ustedes manejan alguna estadística de los que presentan un recurso, de si los recurrentes, ¿cuántos obtuvieron favorable lo que reclamaban el recurso? Fíjate que esta presentación traía esa gráfica y cuando estábamos viendo ahí la dejamos así, la quitamos. No traigo los números, pero mira, con gusto, si nos dejas tu correo te hacemos llegar la información. Pero sí te quiero, por ejemplo, sí quiero aprovechar y mencionar, ¿no?
Yo creo que un 40% de los recurrentes que acudieron al Tribunal de Justicia Electoral obtuvieron una resolución favorable. De esa resolución favorable inclusive se volvió mediático. Y los medios de comunicación, por ejemplo, nos hacían el cuestionamiento, otro palo más al instituto. Cuando me hacen ese cuestionamiento, yo les digo, no, un palito. No, le digo, no es así, le digo al reportero. El Instituto Estatal Electoral, digo, el Consejo General Electoral emite a la semana o al mes 200, 300 acuerdos. De esos 200, 300 acuerdos, le digo, es un número aproximado, digo, no los he contado, no. Yo creo que en el instituto cuestan los acuerdos que sacan, o si lo tienen un consejero en la estadística, los acuerdos que van sacando por ejemplo. El Instituto Estatal Electoral, cada semana durante el proceso electoral está sesionando 1 o 2 veces por semana. Emite en cada sesión 5, 10, 15 acuerdos. Pero de esos 15, 10, 15 acuerdos que llegan a la sesión, no todos llegan al tribunal. De 300 acuerdos que emiten en un mes, llegan solamente el 10% al tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 90% de aceptación, digo, hay un porcentaje muy alto de efectividad del Instituto Estatal Electoral. Parecía yo consejero defendiendo la postura del Instituto Estatal Electoral. Y no es que, le digo, no es que me sienta consejero, le digo al del medio de comunicación, que fue la crónica, si no me recuerdo. Le digo, la realidad es que hay una gran aceptación de los acuerdos que se emiten, hay conformidad de los actores políticos, de los partidos políticos, de los candidatos, de los aspirantes. Llega un 10% al tribunal, y de ese 10% que llega al tribunal, nuestro 100%, le digo, pues no todo lo que llega tiene que ver con el instituto, tiene que ver con temas de partidos políticos, tiene que ver con muchos partidos políticos. Entonces, yo puedo calificar que la actuación del instituto, les digo, a pesar de que mediáticamente se le ordena, bueno, que mediáticamente una resolución emitida por el tribunal hace mucho ruido, digo, pero yo puedo darle un 90% al Instituto Estatal Electoral en su actuar, le digo. Y para mí, digo, el instituto está haciendo un gran trabajo porque muchos de sus acuerdos no llegan hacia nosotros, no son impugnados, ¿no? Por ahí vi que alguien más levantó la mano. Buen día, señor magistrado. Nada más con la pregunta del compañero abogado. Esa página es información de oficio, ¿no? No está en la página de transparencia, la estadística que se mencionaba. Fíjate que la acabamos, está en el informe de presidencia. Sí, es información pública, es información pública, obvio que no está reservada. En el informe de presidencia que se emitió el año pasado con relación al proceso electoral, ahí viene la estadística de los asuntos, cuántos asuntos se presentaron durante el proceso electoral, el sentido de las resoluciones, las notificaciones que se realizaron, en general los datos relacionados con los medios de impugnación. Sí se encuentra, acabamos de reformar el reglamento y por ahí metimos ya un tema de las estadísticas, la manera en que hay que estarlas publicando, ¿no? Porque en base a las nuevas disposiciones de transparencia, sí hay un apartado relacionado con estadística, ¿no? Eso se debe publicar cada 3 meses, ¿no? Tengo que estar actualizado. Cada 3 meses tiene que estar actualizando, así es. Y que la obligación nació el 4 de mayo apenas. Nomás a ver si ya ha cumplido con eso. Hemos cumplido, miren, sinceramente, el sistema de transparencia, hay una ley general de transparencia, tenemos una ley de transparencia local. Esta ley general de transparencia le generó la obligación a los entes públicos que este 4 de mayo pasado deberían de actualizar sus portales de internet y que la información pública deberían de estar en ciertos formatos. Si ustedes consultan la página del tribunal y cualquier otra página de cualquier otra dependencia del Estado, ahora para acceder a la información pública, uno busca el rubro, estructura del tribunal, le da clic, te despliega un archivo o te baja un archivo en Excel.
Luego abres el archivo en Excel, te abre un archivo y te abre varios parámetros. Lo tienes que buscar el link y das clic y ya te despliega la información. No es amigable. No es amigable, pero nosotros no lo hicimos así. En la medida aritmética, ¿cómo salieron ustedes ahí? Fíjate que todavía no nos pasan esa información, pero sí, por ahí alguien mencionaba los medios de comunicación. Hubo un boletín del Instituto de Transparencia, y el Instituto de Transparencia señaló que había un incumplimiento, había mucho incumplimiento, pero puso un párrafo que los que tenían destacada cumplimiento era el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el Poder Judicial del Estado y, si no mal recuerdo, el municipio de Mexicali, y la UABC. Entonces, como no nos han compartido esa información del Instituto de Transparencia, yo te puedo decir que bien. Yo te puedo decir por bien, pero en base a esa nota o a ese comunicado de prensa del Instituto de Transparencia del Estado. Y este nuevo sistema de transparencia es poco amigable. Nosotros teníamos un sistema mucho más amigable, que querías conocer la estructura del tribunal, le dabas un clic y te desplegaba el organigrama. Hoy no es así. Yo creo que les falta alguien que se lo haga. Yo fui responsable de la unidad de transparencia en el órgano de fiscalización en el sur. Yo creo que sí les falta modificar ahí ciertas cosas, pero eso ya es cuestión de ustedes. Nosotros lo que hemos atendido son los lineamientos que nos dicta la Federación. Es el nuevo esquema de transparencia, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante, Edgar. Magistrado, sobre la figura de la reelección, me parece que ya es posible para municipios, regidores, presidentes municipales y diputados aquí a nivel estatal. En específico, los diputados de representación proporcional, que queda un poco difuso esta cuestión de la reelección. ¿Cuál va a ser el mecanismo para la reelección de ellos, si es que toman la decisión? A título personal se mencionaba que no hay una legislación específica y detallada al respecto, entonces que se acudiría a las, si el interesado en este caso acudiría a estas instituciones, al tribunal o al instituto electoral a presentar dicho recurso. Y que ante la imposibilidad de la normatividad técnica al respecto, pues no habría posibilidad de reelegirse. No sé si... Mira, si bien es cierto, no es parte del tema, pero sí vamos a hacer una respuesta porque es interesante el tema que abordas, ¿no? La reelección para municipios y diputados ya es posible en el Estado para los actuales funcionarios electos. Pero ¿qué pasa con nuestra legislación? Todavía no señala el mecanismo mediante el cual se va a llevar a cabo. Pero no es una cuestión de que nos debemos de preocupar en este momento. ¿Por qué? Porque todavía falta mucho tiempo para que inicie el proceso electoral local. El proceso electoral local va a iniciar, si las reglas no cambian, el 9 de septiembre del año que entra. No, del 2018. ¿Sí, va? Del año que entra, sí, el 9 de septiembre, si no me recuerdo, inicia el proceso electoral local. El Estado debe definir esas reglas, y cuando hablo del Estado me estoy refiriendo al Congreso del Estado. El Congreso del Estado debe legislar la manera en que se va a llevar a cabo la reelección. Ahorita nuestra ley solamente da ese derecho, pero no te dice cómo lo vas a desarrollar, cómo lo vas a llevar a cabo. Y una de las preguntas que todo el mundo se ha hecho es esa: bueno, ¿cómo se va a reelegir un diputado de representación proporcional? Si es a través de listas como son electos o a través de mejores porcentajes. Es un tema complejo, pero creo que estamos a tiempo, y creo que va a ser muy valioso las experiencias que surjan en otras entidades federativas, porque el siguiente año va a haber procesos electorales prácticamente en 30 entidades federativas. Solamente 2 estados no vamos a tener procesos electorales, y creo que podemos aprender de los criterios y de las reformas que se hagan en esas entidades federativas para que en la localidad se haga una reforma que permita, con reglas claras y con certeza, llevar a cabo la reelección, ¿no? Bueno, pasaríamos a la segunda parte. Adelante, ¿quién más? Adelante, señora. ¿Quién fue el que aprobó la ley 3 de 3 con esta situación tan grande que hay en todos los estados del robo? A ver, ¿me repite la pregunta? ¿Quién aprobó la ley de 3 de 3, aún sabiendo que hay una corrupción tremenda en todos los estados?
Bueno, la ley 3 de 3, tengo entendido que apenas va a entrar en vigencia con la Ley General de Responsabilidad Administrativa a nivel federal, que es el 19 de julio. La ley 3 de 3 o la norma 3 de 3 no es propiamente una ley, sino las reglas de 3 de 3 todavía no están en vigencia. Tengo entendido que inician con vigencia a partir del 19 de julio de este año, cuando inicia el sistema anticorrupción. En el Estado no tenemos legislado, no se puede decir que alguien la abrogó porque no la teníamos legislado, simplemente teníamos la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ¿no? Y con la ley de 3 de 3 lo que significa es que los funcionarios públicos vamos a tener la obligación de las 3 declaraciones, pero entran en vigencia hasta el 19 de julio de este año. Si gustan, hacemos un receso de 5 minutos. Okay.